Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, hoy vamos a retomar una sección que empezamos pues allá por finales del mes de julio. Empezamos una sección de nombre llamada Noticias Positivas sobre la España que queremos mejorar. Y lo hicimos con nuestras amigas y amigos de la Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas. Es una sección, digámoslo así, de política, pero no de politiqueo ni de partidismo, ¿no? Sino yendo a la raíz, ¿no? Política viene de polis, ¿no? De como los griegos llamaban a la ciudad, de polis. Político significa ciudadano. Y al final a lo que hace mención a ese espacio común, a esa ciudad o a ese entorno común que compartimos las personas. O sea que al fin y al cabo la política es cuando la gente que vive en un sitio se ocupa de las cosas que le afecta y que afectan a todas las personas, a todo el mundo, ¿no? Es cuando nos ocupamos de lo que nos afecta a ti y a mí y a todos, de forma común. Eso es la política. Y bueno, pues en la primera entrega de esta sección la dedicamos a hablar sobre la transparencia. ¿Qué es la transparencia dentro ¿no? de este enfoque de lo que es la participación pública en la escena pública y política? Y ahora viene la segunda parte que va a estar dedicada a cómo se tiene que practicar esta transparencia. Por cierto, la primera parte la he puesto aquí en destacados para que tuvierais acceso a esta sección durante el verano y pudierais seguir el hilo antes de ver la segunda. Pero lo voy a quitar de aquí porque para eso hemos abierto también un canal de YouTube y ahí está todo. Entonces no tiene sentido que esté aquí también. Un truco, por cierto, si queréis acceder de forma más fácil a este YouTube, bueno, a través de nuestro perfil en Twitch, lo más fácil es que ahí está el enlace directo. Pero si no, pues si simplemente os metéis en YouTube y buscáis por Noticias Positivas España y os va a salir nuestro canal fácilmente que se llama Noticias Positivas. Y bueno, dicho lo cual, pues vamos a ver esta segunda entrega dedicada a la transparencia, noticias positivas sobre la España que queremos mejorar. ¿Cómo se practica la transparencia para conseguir esa mejora? Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos otra vez con nuestros amigos y amigas de la Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas, Felipe Gómez Payete y Paz de Torres, que estamos encantados de veros después de este veranito. ¿Qué tal estáis? Muy bien, aquí andamos, otra vez en el andamio. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, se nos ha hecho corto esto del verano, Bueno, pero estamos retomando con noticias positivas y también con vuestra sección, noticias positivas sobre la España que queremos mejorar. En el capítulo anterior, o como decía Unamuno, y no sé si fue Fray Luis de León, creo que fue eso que decíamos ayer, que era hace un par de meses. Bueno, pues sobre todo la primera entrega fue, en este caso, hablar de lo que es la transparencia. No sé si queréis, vamos a estructurar los contenidos. El anterior programa fue qué es la transparencia y ahora más cómo se debe de ejercitar, ¿no? Más práctico. Pero si queréis, vamos a hacer un pequeño resumen sobre qué es la transparencia, en términos, evidentemente, de participación ciudadana y de política. sí, esto, bueno, un resumen rapidísimo de lo que hablábamos o comentábamos la vez anterior, pues recordar los básicos. El primero, que no ha lugar a hablar de transparencia si no hay alguien que emite y alguien que recibe. La transparencia entre el ayuntamiento y el ciudadano, entre la parroquia y el feligrés, entre el partido y el asociado, en fin, siempre tiene que haber alguien que emite con transparencia y alguien que recibe. Y en este sentido, el que recibe siente o no confianza respecto del que emite, y el que emite tiene que velar por la credibilidad que despierta en el que le escucha. Esos son los pilares del asunto, ¿no? Y como tú bien decías antes, no hay transparencia si no hay participación, si no hay comunicación entre unos y otros, ¿no? Ese es el primer punto, yo digo, a subrayar, ¿no? El segundo punto que subrayábamos y que repetimos aquí rápidamente es que una cosa es la confianza que te despiertan la información, los datos que te proporciona el emisor. Distinta es el atractivo que tú sientas por esa persona o esa institución o ese ayuntamiento que se comunica contigo. La confianza es un tema de datos, de información, de razón. El atractivo que sientes por un partido político, por una persona
o por cualquier tipo de un club, eso es una cuestión sentimental, ¿no? Y aquí conviene no confundir las churras con las merinas, ¿eh? Cuando hablamos de transparencia, hablamos de información, hablamos de datos y no hablamos del atractivo personal o institucional que alguien te puede suscitar. Cuidado, pero una cuestión, porque esto es bastante importante, porque ahora vivimos en esto que ya se empieza a hablar de, bueno, en foros y en debates se empieza a hablar de democracia, o yo lo he escuchado en algunos lugares, esto de la democracia de la emoción, Sí. que además creo que no está siendo muy positivo, porque precisamente lo que provoca es la exaltación de las emociones y eso es muy irracional y ahí es muy complicado mantener un parlamento, ¿no? Y se supone que parlamentar, que es lo que se hace en los parlamentos, es propio de la democracia, ¿no? La democracia supone que solucionamos nuestros problemas hablando y no a cascotazos. Esto es. Yo creo que es muy oportuno que digas cómo esto que nosotros mencionamos en el entorno del concepto y la práctica de la transparencia, que es no confundir razón con emoción, Ujú. es muy oportuno resaltar que eso es un debate que se amplía a cualquier rincón de la sociedad, ¿no? Mira, te vamos a poner un ejemplo que hemos vivido en primera persona hace unas semanas. Una empresa de mensajería, y no me Ujú. importa decir el nombre, se llama GLS, que no sé a qué responden las siglas, nos iba a traer a nuestro domicilio un paquete y nos suministra todos los datos, toda la información muy pulcra. El paquete ha salido ya, llegará a las 10, entre 10 y 12 y tal, en fin, toda la información estupenda. Pero además empieza y añade cosas emocionales, como por ejemplo, eh, haga usted posible que la entrega sea sostenible, posible que la entrega cumpla con los requisitos del cambio climático y que no perjudique la contaminación. Y para ello, nada mejor que venga usted a nuestra sede o alguna de estas otras sedes que le proponemos. Una está a 4 kilómetros de su casa, la otra está a 4,5, la otra está a 4,700, y así si usted viene, pues hace que su entrega sea más sostenible y más respetuosa con el cambio climático. A mí eso me parece una tomadura de pelo, un traspasar los costes de distribución al cliente cogiéndole por el corazón, para que se sienta más sostenible, más empático con el clima, etcétera, etcétera. No hay derecho a eso. No hay derecho a que se utilicen los sentimientos de forma interesada y torticera. Y eso es muy habitual, además, con el tema del, bueno, este marketing climático, porque es además un greenwashing. Al final aquí lo importante no es el compromiso que tiene que haber, lo de todos, por supuesto, bueno, sobre todo de las empresas, que son las que más contaminan, sino que yo creo que se produce esto que se llama efecto boomerang, que al final lo único que va a suceder es que dejas de confiar, ¿no? Que de eso estábamos hablando, en este caso en la empresa. Y cuando se pierde la confianza, pues chungo. Recuperar algo, una cosa que además da confianza cuando se pierde es muy chungo. Yo cuando vuelva a encontrarme con la mensajería GLS, pues podrá darme toda la información súper transparente respecto del envío, pero yo es en este caso, una empresa de mensajería que no confío en ella, pero no confío porque está manipulando los sentimientos de la gente, ¿no? Y eso no es de recibo. Y todo para que su cuenta de resultados sea mejor, para externalizar los gastos de distribución vía o con dirección a los clientes, ¿no? No sé Eso, si Paz quiere añadir algo, que la veo callada, pero muy pensativa. Seguro que tienes ahí algo importante que añadir y que apuntar. Por relacionarlo con otros puntos que estábamos revisando de lo visto la jornada anterior, tiene mucho que ver que el concepto y la práctica que luego veremos de la transparencia va muy íntimamente ligado a las finalidades. Es decir, la transparencia no es más sino una herramienta, ¿no?, para el cumplimiento de las finalidades, pero las finalidades no quedan marcadas por el hecho de ser transparente, no se mejoran esas finalidades. Y de aquí el ejemplo, ¿no? Si la finalidad al final de esta empresa es simplemente mejorar su cuenta de resultados y sus costes operativos por vía de trasladárselo al consumidor, pues la transparencia en ese sentido no va a ayudarle en generar la credibilidad, porque la finalidad está falta.
Entonces, muchas palabras ligadas a transparencia, tales como integridad, buen gobierno, calidad, etcétera, que son nuevamente instrumentos, pero instrumentos que tienen que venir dotados de una finalidad del para qué se quiere, ¿no?, mejorar en esos aspectos, y especialmente para qué se quiere utilizar esa transparencia, que finalmente revierta en beneficio del ciudadano, en ese caso de las autoridades públicas, del consumidor, de las empresas o de ese otro receptor de nuestra transparencia, ¿no? Por eso, pues el concepto de transparencia es un concepto que necesita de contextualizarse, relacionarse exacto, no hay transparencia buena, es un dato, ¿no? Ese dato, bueno o malo, o sirve para qué, eso es lo que tiene que venir acompañada, la transparencia. Creo que esto es una buena percha para hablar, ya meternos en la línea de lo que es la práctica de la transparencia, porque claro, se me ocurre que se practica precisamente como un fin y no como un medio, ¿no? Lo cual es es totalmente equivocado como punto de partida, entiendo, según lo que estás diciendo, Paz. Sí, sin duda, sin duda. Has puesto el dedo en la llaga. Muchas veces se toma la transparencia como un fin en sí mismo. Son aquellas empresas que en materia de transparencia su obsesión es que el índice suyo de transparencia sea cada vez mayor, que sea cada vez mejor. Es decir, están gestionando para que la transparencia, para que la empresa sea cada vez más transparente, en lugar de gestionar la empresa íntegramente de una forma transparente. No es lo mismo gestionar la transparencia de una empresa que gestionar una empresa de forma transparente. Son dos mundos distintos. Pero esto nos da pie para, como decías, entrar en esta segunda gran parte en que hemos estructurado el tema de la transparencia, que es no en qué consiste, sino cómo se practica. Cómo se practica. Y muchas veces nos preguntan cuáles son los rasgos fundamentales o principales o más notorios que caracterizan la actual práctica de la transparencia. Y nosotros solemos responder que hay dos rasgos fundamentales que caracterizan el cómo se practica hoy la transparencia. El primero es que lo que se transparenta es lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Claro. Yo transparento que me he gastado tanto en viajes. Transparento o hago transparente el sueldo del alcalde. Hago transparente el patrimonio. Transparente la gente. Contactos. Hago transparente el número de empresas que contactan conmigo. Bueno, todo eso está muy bien y es necesario hacerlo y seguir haciéndolo. Hay que transparentar, por supuesto, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Claro. Pero ahí falta algo. Porque yo, ciudadano, quiero saber no solo que usted ha hecho cosas correctamente y de acuerdo a la ley, es que quiero saber cómo se compromete usted no a cumplir los requisitos legales, sino a mejorar su comportamiento, su manera de proceder. Porque no es lo mismo cumplir que mejorar. Y este segundo verbo de mejorar es el que está ausente por completo en la práctica de la transparencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues esto se hace con métodos de trabajo y sobre métodos de trabajo de los que hablaremos después en lo que cabe en este espacio, claro, pero que responden que los practican aquellas instituciones, aquellas empresas, aquellos organismos que tienen la cultura de la mejora continua. O sea, como siempre, si no tienes un fondo cultural, un conjunto de creencias básicas que te invitan y que te fuerzan a mejorar permanentemente, de nada sirve que aterrices en esa empresa o en ese ayuntamiento dotado con un arsenal de métodos de mejora continua de los que hablaremos después. Entonces lo que me estás diciendo, a ver si lo he entendido bien, en un lenguaje más, si quieres, más sencillo, que están practicando la transparencia sin creérsela realmente. Sin creérsela realmente o la están practicando con la obsesión de que se les vea como entidades que cumplen con lo que mandan los requisitos legales, y en nuestro caso es la Ley 19/2013, ¿no? Es decir, uno se siente tanto más transparente cuanto más muescas puede decir cumplo con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y eso pues está bien, y eso nosotros no negamos que eso haya que dejar de hacer, o no decimos que haya que dejar de hacerlo, pero es que eso es
Eso es como tantas veces decimos nosotros, es como el valor al soldado. Se le supone, coño, faltaría Claro, más que no pero, cumpliera la ley. pero es que a mí me suena a, bueno, a las personas que saben que tienen que, ahora con la COVID, que hay que vacunarse o que hay que lavarse las manos y ponerse mascarilla, que cumplen religiosamente, pero evidentemente tú no lo haces por placer ni por gusto, ¿no? Porque a mí me suena todo de, no, lo hacemos para cumplir con las leyes de protección de datos o con las leyes de transparencia, pero me da la sensación que entonces, no sé si hablas en este país o en general, no hay ese ADN, bueno, esa cultura de la transparencia, es que estamos hablando de eso, de esa cultura, esa práctica, digamos, convertida en un hábito, ¿no? En un hábito de la gente. Interiorizado. Nosotros siempre solemos sacar el ejemplo de un país tan lejano, más lejano imposible, de España, que es Nueva Zelanda, ¿no? Ujú. Lo que hemos leído y hemos conversado y hemos estudiado e intercambiado con profesionales de aquel país, allí hay una verdadera obsesión por formar a la función pública en materia de pensamiento sistémico, en materia de mejora continua, y como eso forma parte de la formación básica de todo funcionario, pues las instituciones públicas, por ejemplo el aeropuerto de Auckland, que siempre citan como ejemplo, pues está organizado y funciona de acuerdo con los patrones que mandan el pensamiento sistémico, el análisis sistémico de la complejidad de un aeropuerto, el afán por mejorar cada rincón del aeropuerto, tanto en sus aspectos operativos como en su visión y su visión, ¿no? Entonces, pues nos gustaría mucho que nuestro músculo administrativo tuviera esa dimensión o se distinguiera por ese afán de mejora permanente, no por ese afán aburrido, aunque necesario, de cumplo con la ley. ¿Y cómo se mejora entonces? ¿Cómo vamos a ir a ese camino de... Un ejemplo minúsculo, el que tantas veces comentamos tú y yo, que es este de Tony Nadal, ¿no? El entrenador de nuestro astro del deporte, ¿no? El que era entonces entrenador. A nosotros nos llamó mucho la atención, y esto es un ejemplo para responder a tu pregunta de cómo se hace esto. Este señor, Tony Nadal, que era entrenador de Rafael Nadal, de su sobrino, cuando ganó su primer torneo de París, el Roland Garros, este señor dijo y escribió y publicó que una vez llegado al hotel, después de ganar la primera copa en París, lo primero que hizo fue anotar todos aquellos aspectos que había identificado durante el juego, durante el partido de Nadal contra, no me acuerdo quién fue el finalista, en qué aspectos podía haber mejorado, puede mejorar, debe mejorar, si quisiera dentro de un año volver a ganar la Copa. La obsesión de Tony Nadal es no tanto el esfuerzo, por supuesto, que hay que hacer para ganar una competición, sino cómo mejorar de partido en partido. Pues este es un ejemplo paradigmático y además muy visible y muy popular, porque estamos hablando de un astro ejemplar en un deporte particular que es el tenis, de cómo distinguir y diferenciar lo que es esforzarse, trabajar, ganar los partidos tal y cual y cumplir con lo que se debe, llevar las muñequeras que hay que llevar y no otras, coger la raqueta que hay que coger y no otra, disparar como hay que, pero también estar permanentemente preocupado como esto que he hecho hoy, cómo lo hago mejor mañana. Esa es la diferencia. La diferencia es entre cumplir con unos patrones, unos cánones que están marcados y mostrarse con el ejemplo, permanentemente preocupado por hacerlo cada vez mejor. A ver, Paz, alguna cosita, venga, que te veo muy callada ahí, pero yo creo que es que tienes mucho que decir. A ver, la práctica de esa mejora continua y que lleva finalmente a una práctica de la transparencia hacia el futuro, en realidad es crear espacios de oportunidades en vez de ver solamente el espacio de carencia. Es decir, eso es importante. Que primero, en primer lugar, debemos partir de una base que, aunque parece una obviedad lo que voy a decir, no en la práctica todo el mundo comparte, y es que el ser humano es imperfecto por naturaleza. Claro.
Y entonces, partiendo de esa base, entonces podemos adelantar a la siguiente. Si creemos que nuestro objetivo y nuestra prioridad es perfectos, ahí podemos acabar ya la sesión. Pero sabiéndonos imperfectos, al mismo tiempo también sabemos que tenemos la capacidad de hacer y de creer que podemos hacer las cosas mejor. Eso lo decía Obama en una entrevista, ¿no? Sí, y como que era una manera último libro. que lo dijo de manera espectacular de un presidente de Estados Unidos, y decir que con lo que más se quedaba era eso, con la creencia en el ser humano, en esa capacidad de creer que las cosas pueden mejorar y que podemos hacer las cosas mejor. Entonces, sabiendo eso, bueno, pues entonces el espacio que se nos abre es de oportunidad de verlo, ¿no? Como lo que nos falta por llegar a cumplir la ley o el punto I de la letra del punto 10 de la ley, sino decir de qué manera podemos mejorar, en qué ámbito, de qué manera, y que la transparencia sea una herramienta en ese conjunto de mejora, ¿no? Que a veces la transparencia no es la herramienta y a lo mejor es otra, porque si tenemos la mirada fija en la mejora y no en la transparencia, veremos cuándo coger la herramienta adecuada, ¿no? Y la transparencia es una que no es la única, ¿no? Que hay veces que se organizan quizás demasiados debates sobre si esto se transparentaron, ¿no? Conocer, informar y demás. Y bueno, y yo creo que es simplemente porque, como decías bien, la transparencia se está entendiendo como la finalidad. No sé, a lo mejor el sueldo de los diputados no es lo más importante a transparentar en una democracia, a lo mejor, o sí, pero en cualquier caso, ¿para qué, no? ¿Y qué es lo que pretendemos mejorar que nos lleva a querer hacer, conformar esa transparencia? Y partiendo ya de esos rasgos, de entenderlo como un espacio de oportunidades, con esas motivaciones, entonces se pueden utilizar métodos de trabajo, y para eso te doy a ti la palabra. Sí. Pero creo que es importante fijar las bases, porque siempre al final es en las bases luego donde no se comparten o no se están viendo de la misma manera donde surgen los conflictos. Sí, las herramientas que tú has preguntado. Vamos a ello. Vamos a ello, yo lo has preguntado ya varias veces y ahora Paz me da la ocasión de meterlo. Vamos a ver, hay dos tipos de herramientas, voy a decirlo así. Unas que nosotros llamamos llave en mano o prêt-à-porter, que son aquellos, digamos, checklist, aquellos guiaburros que te ofrecen o bien empresas consultoras privadas o bien organismos como Transparencia Internacional de España, como la CNMC, como el Club de Excelencia de Gestión de Empresarios, que tienen sus listas, y a cada organismo que se quiera contrastar con esa lista, pues no tiene más que ir respondiendo sí o no, como Cristo nos enseña, si tal o cual aspecto, te voy a decir ahora algunos ejemplos que tengo aquí apuntados, pues los cumplen o no los cumplen. Por ejemplo, todas, en esto todas coinciden, tanto Transparencia Internacional como la CNMC, como el Club de Excelencia, como DINTRA, que es una empresa consultora privada que también ofrece la posibilidad de que uno se haga el autodiagnóstico para ver cómo es de transparencia. Todos, indefectiblemente, tienen guiaburros por sectores. ¿Es usted un ayuntamiento? Cumpla con, rellene este documento. ¿Es usted un parlamento autonómico? Cumpla con este o rellene este cuestionario. ¿Es usted un partido político? Rellene este otro. ¿Qué tipo de documentos sectoriales? Pues todos tienen lo mismo. Tienen preguntas sobre la organización en sí, en su conjunto. Tienen preguntas sobre la web con la que interactúan con los ciudadanos. Ahora veremos algunos ejemplos de preguntas. Tienen preguntas, por supuesto, económico-financieras. Tienen otro capítulo de preguntas, son ayuntamientos sobre todo de contrataciones, qué mesas de contrataciones tienen y cuáles no. Tienen preguntas, si es un ayuntamiento, que es el ejemplo que estoy leyendo, sobre urbanismo, obras públicas, ecología, etcétera. Tienen preguntas sobre transparencia pasiva, ahora explicaré lo que quiere decir eso, que sea conocido. Y así, pues si tú eres un ayuntamiento, recibes esta checklist, este guiaburros, por llamarlo de alguna manera, que te proporciona Transparencia Internacional o la CNMC, y empiezas a rellenar. Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, para la Transparencia Internacional tiene 80 preguntas, 80 índices que el responsable del ayuntamiento tiene que responder
sí o no, una tras otra. 21 se refieren a aspectos relacionados con la corporación en su conjunto. Por ejemplo, ¿publican ustedes los gastos de viaje del alcalde? Sí, pues una muesca que sí. ¿Publican ustedes el porcentaje de cumplimiento con el horario laboral de los funcionarios? Sí, pues otro. No, pues esa se deja en blanco. De estas, de preguntas en torno a la corporación municipal, hay 21 en el caso de Transparencia Internacional. En el caso de la web y sus relaciones con los ciudadanos, pues ¿tiene usted establecido el canal de denuncias? ¿Tiene usted algún procedimiento privilegiado para hacer denuncias de denunciantes anónimos? De estas hay 15 preguntas. ¿Tiene usted, en el capítulo de Economía y Finanzas, publica usted los presupuestos, no sé qué? Pues tiene 11 preguntas. En el capítulo de Contrataciones, ¿publica usted las actas en donde se licitan las contrataciones, etcétera? 12 preguntas. En el capítulo de Urbanismo y Obras Públicas y Ecología, ¿publican ustedes o está disponible o se publica o se especifica o está aprobado o existe la relación de empresas que han concurrido para tal cosa? Pues sí o no, va contestando. Y transparencia pasiva, que es aquella por la cual se mide al ayuntamiento en tanto en cuanto responde a una demanda de información de un ciudadano. Pues ¿tiene usted establecido el procedimiento administrativo para que los ciudadanos le pregunten a ustedes? Sí, no, tal. Bueno, de estas 80 índices, 21 más 15 más 11 más 12, etcétera, de estos 80 índices, pues si tú tienes 40 que has dicho que sí, pues tienes un índice de transparencia del 50%. Ya está. Y esto es lo que es practicar la transparencia de acuerdo a unos cánones o a unos métodos llave en mano o prêt-à-porter o como lo quieras. Pero eso, a la hora de la verdad, también parece que entra un poco en lo que estábamos hablando antes, ¿no? De yo cumplo y ya está. Ya está. Con matiz, no solo eso, sino que además algo ¿qué le mueve a un ayuntamiento el rellenar esto y decir soy el 87% de transparente? Pues le mueve a que quien le está facilitando esa checklist, esta guía burros, publica lo que dicen todos los ayuntamientos que siguen ese procedimiento. Y el alcalde del ayuntamiento de Villaconejos de Arriba, pues está muy orgulloso de que su ayuntamiento quede en primer lugar y no en 10º o en el 50. Luego hay una motivación intrínseca de reconocimiento público. Es lo que mueve a este tipo de organizaciones que se limitan a cumplir con estos diaburros. Mientras que, y esto es lo que nosotros llamamos la transparencia tipo 180, por distinguirla de la 360, aquella que no solo motivada por lo que dirán de ti o por cómo salgas en la foto, sino que sus cuadros están motivados por el buen hacer, por la fricción intelectual de un trabajo bien hecho y sobre todo pensando en una motivación trascendente de servicio público, además de todas esas cuestiones, pues se preocupan de transparentar en qué aspectos de su organización mejoran los procedimientos y las formas de trabajo, que no vienen contemplados para nada en ninguno de los que estamos interpretados. Esa es la gran diferencia. Que para ser transparente intentar hacia adelante y no por necesitan otros métodos de trabajo que no son simplemente el rellenar sí, no, contar y decir soy el 73% de transparente. ¿Qué otros procedimientos de trabajo se emplean o se pueden emplear para ser una transparencia? Pues hay técnicas, los siento si me están escuchando, cuando me escuchen empleados públicos de la administración pública, porque en cuanto oyen la palabra empresa, cierran el volumen y no quieren oír hablar más, ¿no? La mayoría de las técnicas y de los métodos de trabajo que facilitan el practicar una transparencia de futuro, una transparencia 360, una transparencia que no se limite a declarar lo que ha ocurrido,
Estos son técnicas que vienen de la empresa privada, Son los círculos de calidad, son las herramientas colaborativas de resolución de retos que facilitan el establecimiento de puntos concretos de mejora en tal o cual aspecto de la actividad del funcionamiento de la empresa, bien interno, bien en su relación con los agentes externos. Esto, que parece una quimera a los ojos de la administración pública, pues hombre, se están dando los primeros pasos. El otro día, en uno de sus conocidos posts, de Rafael Jiménez Asensio, pues hablaba de cómo las unidades administrativas, se están estableciendo unidades administrativas temporales en la administración pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en una administración pública, si por algo se caracteriza, es un monolito, un granítico de jerarquía, pues están cogiendo grupos de aquí, grupos de allí, 3 personas de aquí, 2 de allí, establecen un grupo temporal para analizar tal aspecto del ministerio o del ayuntamiento a mejorar. O sea, grupos de trabajo, te estás diciendo que no solamente es un cuestionario, sino grupos de trabajo en esa mejora continua. Esto es, que se establecen ad hoc para hincarle el diente, si me permite la expresión, para mejorar el que no haya... si ahora somos conocidos porque tardamos una media de 30 días en contestar un requerimiento, nos comprometemos a que en el plazo de 3 meses el promedio de nuestra tardanza no van a ser 30 días, sino que van a ser 20 días. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues coges a los individuos que tienen que ver con la resolución o la contestación a esos requerimientos y te estrujas las meninges hasta que consigues tocar aquí, tocar allí, tocar ahí, y consigues que por término medio no tardes 30 días, sino 20 días en contestar no sé qué. Eso se consigue para pequeñas cosas mediante las técnicas de círculos de calidad y mediante los grandes retos, que no es mejorar el tiempo de respuesta de un determinado número de expedientes, sino que es cómo vamos a cambiar nuestra relación con la sociedad inmediata en la que trabajamos, sino que son temas de mayor enjundia, y eso requiere la utilización de métodos de trabajo por grupos de trabajo, tanto internos como externos, ad hoc formados, y que sigan las reglas o los métodos de trabajo que nosotros llamamos HCR, que son herramientas colaborativas de resolución de retos. Cuando esto se emplea, salen a la luz muchas ineficiencias de la organización. Y por ende, y de ahí se derivan aspectos concretos en los que tú te puedes comprometer a mejorar. Esos índices de mejora son los que, transparentados, hablan de ti como una organización transparente de futuro. Pero una cuestión que se me... perdona que te corte, es que estás hablando de una cosa bastante interesante, pero se me ocurre preguntar, claro, que algo tan específico, entiendo que hay que tener una preparación pues bastante especializada para que eso se lleve a la práctica. O sea, tenemos gente que trabaje en esas cuestiones. Tú dices que sobre todo en la empresa privada. Sí. Correcto lo que dices. Es que tú no puedes desembarcar en un ayuntamiento, como chivo expiatorio de estos ejemplos, tú no puedes aterrizar en un ayuntamiento diciendo, buenas, aquí traigo mi método HCR para no sé qué. Tú primero tendrás que mandar un adelantado, que es unas buenas tandas de formación en profundidad a los empleados, a los funcionarios de ese ayuntamiento, para que se habitúen, para que comprendan, para que se empapen de qué significa trabajar por proyectos, qué significa organizar un círculo de calidad, qué significa hacer reuniones colaborativas de resolución de retos. Tienes que prepararlos, porque si no, como tú muy bien dices, este personal es que no sabe ni por dónde empezar. Por tanto, a toda aplicación novedosa en un ayuntamiento de un círculo de calidad o de un empleo de un HCR, debe precederle, ni te cuento con qué rotundidad, una buena campaña de formación a lo largo y ancho de la organización, porque si no haces el ridículo. ¿Hay perfiles profesionales que sean más adecuados para esto? Más, bueno, pues eso, que
que de alguna manera podrían estar más familiarizados o que lo vean más natural el adquirir este tipo de competencias y conocimientos. Y se me ocurre, ¿existen esos perfiles en lo público? Yo creo, vamos, me niego a pensar de que no existen, ¿no? Yo creo que cualquier persona con y además un funcionario eh, que se supone tiene la vocación de servicio público, tiene que tener, y, de alguna manera, inoculado la necesidad de hacer cada vez mejor su trabajo. Eh, claro que aquí, con esta manera de expresarnos, lo que estamos es dejando fuera del terreno a todo aquel funcionario que es funcionario en el peor sentido de la palabra, ¿no? Que hace sus funciones y no le saques de ahí, ¿no? Pero en la función pública es verdad que existe, a ver, en todos los sectores existe de todo. Sí, En el sector privado también existe quien solo va a su pequeño cajón y no quiere ver más allá, ¿no? Y dentro de la función pública hay gente que mira al más allá, que mira el cómo velar por hacer mejor la función y el servicio público al ciudadano, ¿no? Y en muchas ocasiones de lo que se trata es de que haya ese apoyo del liderazgo, de las personas con la función más líder, ¿no? Para ver que realmente la aportación a esos grupos de trabajo y esa manera de conjuntar funciones que no es la función, sino que al final es el objetivo común lo que une, que sea apoyada, ¿no? Y eso es lo que define en muchas ocasiones el que la gente se atreva, porque bueno, luego hay que motivar y también sacar de dentro los aspectos que cada uno puede aportar de conocimiento y de saber hacer en esos círculos de calidad. Bien, está claro que desde luego es un cambio radical, seguramente muy necesario, pero sí, un cambio de calado que es más allá de un cambio de procedimental, sino establecer una nueva cultura, como estáis diciendo, y también una manera diferente de contarlo, entiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla mucho de rendición de cuentas a la hora de hablar de transparencia, ¿no? Vosotros también decís que no es lo mismo rendición de cuentas que la accountability, ¿no? No sé si lo he hecho bien porque mi inglés está un poco oxidado. lo has dicho muy bien. Perfectamente, además es una batalla que de alguna manera casi damos por perdida los hispanohablantes, pero es muy diferente el concepto de accountability de los anglosajones, que es precisamente esa mirada a futuro, es un compromiso ante Claro. un tercero, no solo contigo mismo, sino con un tercero, y ese tercero sea entidad, sea persona, que te comprometes a de qué manera vas a llegar a donde tú dices que quieres llegar, ¿no? Y entonces te generas esa relación de accountability, que no es de rendición de cuentas, sino de que es de que yo me comprometo a que yo voy a hacer esto y te voy a ir contando lo que voy a ir haciendo. Hay un ejemplo, y además se puede encontrar por internet en YouTube, me parece, de una chica explicando la diferencia entre rendición de cuentas y accountability anglosajona con un régimen, con una dieta, ¿no? Yo me comprometo a que yo quiero llegar a los X kilos en tantos meses y entonces voy a ir diciendo, esta semana he comido esto, he hecho esta gimnasia, he hecho esto, y te voy diciendo los pasos que hago y los retoques que voy haciendo, las mejoras que voy introduciendo para poder cumplir. O cuando no lo cumplo, venga, que esta semana no lo he hecho bien. Bueno, pues también decirlo porque es una manera de cumplir. La rendición de cuentas es sencillamente eso, la obligación en ese sentido que se pueda tener por ley o por voluntad, porque también hay mucha rendición de cuentas voluntaria, ¿no? De yo quiero declarar mi cuenta de resultados y aquí la tiene. Por parte de una empresa o por un ayuntamiento, pero es una rendición de cuentas de una mirada al pasado, pero no de un proceso que estoy viviendo al cual me he comprometido. Y el hecho de que no haya una traducción clara de la palabra accountability al español, siempre decimos que es una pena, porque es una manera más difícil de realmente hacer el hincapié en esa diferencia entre la mirada al pasado y la mirada al futuro. Claro, yo cuando veo algunos, bueno, pasa mucho con los líderes políticos o el presidente del gobierno de vez en cuando comparece cada año y dice, hemos cumplido el 39,8% del acuerdo de gobierno
y queda 2 años o no, ese tipo de cosas. Eso es rendición de cuentas. ¿Cómo será la contabilidad en ese nivel? Pues Claro, decir, ¿qué pretendes hacer para llegar a qué porcentaje en los 2 años que quedan? ¿No? Y entonces hacer un compromiso yo me comprometo, no compromiso de promesa electoral, sino de compromisos de que van a irse dando cuenta y explicando y dando a conocer de manera transparente aquellos objetivos principales que tú das a conocer. Nos comprometemos a la aplicación efectiva de la ley de igualdad bueno, pues de qué manera, ¿no? Y ese compromiso, ¿cómo se ejecuta? Y eso es lo que hay que dar a conocer. Entonces, es una manera de alguna manera, de decir, bueno, pues yo me propongo mejorar en esto, lo voy diciendo, no porque no para decir lo que ya he hecho, sino cómo estoy haciendo ese proceso. Que eso es lo que genera confianza. Y entonces enlazamos con el comienzo, porque eso genera la credibilidad de quien está hablando, que lo está haciendo, que me lo está diciendo, como aun cuando no llegara al 100% de los resultados. sí, Por ejemplo, por ver si lo he entendido bien, no solamente, por seguir tu ejemplo, no solamente voy a aprobar una ley de igualdad, sino que lo voy a hacer reuniéndome con X asociaciones y lo voy a hacer intentando también haciendo una mesa con los partidos políticos a ver si también se suman. A lo mejor también vamos a hacer un proceso participativo con los ayuntamientos, con algún tipo de ciclos culturales sobre el tema de igualdad. Por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente quiero aprobar esta ley, sino todo lo que voy a hacer para llegar ahí, ¿no? No solamente el tema administrativo de la firma de la ley, sino todo lo que conlleva a efectos prácticos el camino hacia esa legislación. dicho lo mismo de otra manera, espera que apago esto. No, apago. No es lo mismo dar cuenta una vez al año de cuántos proyectos o cuántos proyectos has realizado. Nos habíamos comprometido a tantos y hemos realizado. No es lo mismo eso que decir durante los últimos 6 meses hemos incumplido el 15% de compromisos. Nos comprometemos a que este grado de incumplimiento lo vamos a mejorar en tanto, y para lo cual vamos a aumentar el número de reuniones con no sé quién, vamos a aumentar las interacciones con nuestros ciudadanos de tal manera. Es decir, no es lo mismo dar cuenta de lo que has hecho, me he quedado al 15% de las promesas electorales, que comprometerte a mejorar tu realización paso a paso y haciendo público a dónde quieres llegar. Y esto nos llevaría a eso de la transparencia no 180, sino 360. Son etiquetas que nos inventamos en su día, que hicieron fortuna, y eso es lo que entendemos nosotros por transparencia 360, ¿no? El gestionar, el practicar la transparencia mirando al futuro, no limitándose a dar fe pública de lo que has cumplido en el pasado, o de lo que has hecho en el pasado, o en la situación en la que te encuentras ahora. Y también un componente importante, enlazando también con algo que tú mencionabas, de la participación ciudadana, precisamente porque el método o las culturas de trabajo incorporaran esta forma de hacer, haría que la participación ciudadana no fuera una cosa puntual que hay que saber poner en qué momento del proceso, que nadie sabe cómo. Y se están haciendo experimentos en Europa también, con la Conferencia sobre el Futuro de Europa y demás, ¿no? Pero gigantesco, casi demasiado, ¿no? Y que al final no se sabe muy bien el impacto que eso va a generar. Y en cambio sí en el día a día. Entonces, antes de llegarse a hacer una ley, hay mucho recorrido previo en donde ya se puede hacer ese tipo de reuniones de task force, de grupos de trabajo, en los cuales se tenga el input necesario de los ciudadanos, en concreto de los grupos de interés más afectados por una determinada legislación, en donde eso se puede hacer para después ir acompañando en el proceso. No que vengan como un sombrero que se pone de repente en un momento determinado y no se sabe muy bien si se va a quitar o no ese sombrero. Es decir, que al final, por eso yo digo que la transparencia es una de las herramientas, no la única, que te ayuda a ver también, ¿no? En qué momento es más necesario incorporar otras, como pueda ser ese saber
gestionar de manera colaborativa los retos y definirlos y gestionarlos y trabajarlos, que al final esa transparencia incluso se tendrá mayor soltura para saber definir las prioridades, lo que es más importante y lo que no, esos efectos de transparencia, porque como bien dice Javier Goma, por la transparencia absoluta pues ni existe ni la queremos, porque al final es invivible, ¿no? El mundo de estar todos los días con todo en la cabeza, ¿no? Pero sería estupendo simplemente en el nivel que lo estáis vosotros proponiendo, ya sería alucinante, sería de un nivel de civilización y de democracia en el sentido de, porque aquí se entiende la democracia casi como algo administrativo, si toda la gente puede votar y hay leyes, hay democracia. Y democracia también es no solo que tengas derechos en un marco legislativo y parlamentario y de estado judicial, sino que se te escuche. Y entiendo que esta cuestión también está hecha precisamente porque está interpelando también más a la ciudadanía y va a hacer que la ciudadanía pueda participar más, porque si en esa accountability no hay precisamente esas llamadas a la participación de la gente, quizá no tenga sentido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además nosotros hemos llegado al convencimiento de que si esto que tú estás diciendo y que nosotros propugnamos no prospera lentamente y de aquella manera, y con 2 pasos para adelante y 3 para atrás, es porque al practicar esos grupos de trabajo con tus ciudadanos, es decir, con grupos de interés externos e internos, al practicar esos círculos de calidad, esas reuniones de colaborativas de resolución de retos, lo que haces en el fondo es levantar muchas alfombras y quitar mucha porquería. Y ahí está la resistencia de los mandamases a que se les mueva el chiringuito. Creo que es la mejor manera de terminar como reflexión esta sección sobre transparencia. Básicamente aquí se trata de levantar alfombras, pero no solamente para sacar la guarrería, sino para que entre el aire, ¿no? Un poquito por la ventana, quitar el polvo y que respiremos más. Abrir ventanas. Sí. Y bueno, así como aperitivo, bueno, lo primero, no sé si queréis concluir con alguna cuestión más sobre transparencia antes de entrar a valorar qué vamos a hacer en los próximos capítulos. No sé si hay alguna conclusión más o algo más que queráis añadir para que quede claro todo esto. Una que yo creo que avanzamos en el primer programa y es pues esto es nuestra carta a los Reyes Magos. Nos gustaría que nuestro país, que España, fuera conocido no solo por su tenis y por sus playas y por sus tapas, que fuéramos conocidos por una sociedad enamorada de mejorar permanentemente. Que el tema de mejora continua fuera tan congénito, tan consustancial con la idea de España como son los toros, o eran los toros, como son las playas, como son nuestra gastronomía. Tan difícil es eso. Eso sí que es un proyecto de país y de liderar un movimiento con la mirada hacia adelante. Ser un colectivo que fuera, que además de decir español la siesta, dijeran español cada vez mejor. Me encanta. Es que sí, no puedo estar menos de acuerdo. Digo, más de acuerdo. No sé, ya me lío porque me ha llegado bastante de tus palabras porque sería vivir en otro país y desde luego o sería vivir en el país que podríamos tener, mejor dicho. En un país que podríamos tener y que nos lo merecemos simplemente si nos ponemos pues manos a la obra. Y tenemos talento y recursos para ello. Lo que no tenemos es capacidad, no sé si voluntad, pero capacidad política, yo no la veo. Pues creo que es un deseo y es una noticia positiva a la que aspiramos y ojalá algún día podamos hablar de ella. Bueno, y para terminar, la próxima vez que hable con vosotros, ¿de qué hablaremos? A ver. El último jueves, nosotros nos hemos apuntado siempre a los últimos jueves de cada mes, ¿no? Muy bien, sí. Y está guay. Si te parece bien, vamos. Y habíamos pensado, no sé si cabe noticias positivas o no, si tiene sentido. No, a ver. Nosotros creemos que hay un fenómeno de nuestros días que no le estamos dando la importancia que yo creo o que creemos que tiene. Y es cómo se está extendiendo a lo largo y a lo ancho de nuestra sociedad
en todos los vericuetos de la misma, la idea y la práctica, una vez más, la idea y la práctica de eso que conocemos por inteligencia artificial. ¿A dónde nos lleva eso? ¿En qué consiste eso? ¿Qué repercusiones puede tener eso para la democracia? Pues me parece un temazo. Además, es una cosa que me preocupa. Yo me he leído algún libro sobre el tema de la relación entre la democracia y el avance tecnológico, las redes sociales y todas estas cuestiones. No sé si es positivo o no, pero desde luego es necesario hablar sobre ello y ver las oportunidades y los riesgos para mejorar, para que haya más noticias positivas sobre esa España que queremos mejorar. Así que, vamos, te digo que, y no te lo digo por quedar bien, que me entusiasma la idea, que creo que es una cosa que no se ha hecho mucho y me parece genial que lo hagamos aquí. Pues nada. Pues ahí estaremos dentro de unas semanas. Tenemos 4 semanas para prepararlo. Venga, pues nos ponemos a ello. Muchas gracias, Felipe y Paz y Felipe. Nos vemos aquí en Noticias Positivas sobre la España que queremos mejorar. Gracias Muy bien, a vosotros. gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta la siguiente. Chao, chao. Pues simplemente entrevista muy interesante. Por cierto, MPREAP, muchas gracias por participar en el chat sobre lo que nos dices de que, bueno, que existen herramientas para medir la transparencia. Sí, eso es lo que hablábamos hace un rato. Es verdad que ha sido una entrevista bastante larga, de casi 50 minutos nos hemos tirado. Lo que pasa es que esas herramientas en muchos casos, es lo que decía Felipe, ¿no? Estos diaburros, estos diagramas inmensos en donde tú pones, según el tipo de institución que sea, si cumples con los parámetros que se te exigen legalmente, socialmente, de transparencia, de yo cumplo esto, publico estos datos, publico los sueldos de los diputados o de mi ayuntamiento, publico los presupuestos, y al final todo se reduce a si cumples X criterios, si son 100 criterios y cumples 50, tienes un 50% de transparencia. Que no está mal, es que existen esas herramientas, es bueno porque antes no existían, ¿no? Pero aquí se trata no solamente de cumplir, sino de contar lo que estás haciendo y cómo vas a llegar a cumplir, ¿no? Lo que decíamos de no solamente cumplir objetivos, cumplir un programa de gobierno, sino los pasos que vas dando. Por ejemplo, pues eso, voy a aprobar una ley, para eso me voy a reunir con no sé quién, voy a negociar con los partidos y, no sé, y con las asociaciones y con lo que sea, ¿no? Es un ir haciendo continuo y una mejora continua y si quieres, una muestra de cómo estás trabajando día a día para mejorar. Y eso es lo que se trata. En fin, para toda la gente que nos está viendo y que tenga más interés en estos temas, aquí está la Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas, ccdemocráticas.net, si queréis contactar con ellos. Ya habéis visto que son muy majos, igual que han hablado conmigo, hablan con todo el mundo y podéis participar, y hay un montón de material y de artículos de gente bastante preparada. ¿Que queréis contactar con ellos además? Aquí tenéis un formulario de contacto, ¿de acuerdo? Aquí en contacto. Aquí tenéis los tweets, o sea, la red social Twitter, que también podéis contactar con ellos. Y qué más. Aquí no sé si, porque esto si pulso aquí no sé qué se me va a abrir. A ver. Sí, el LinkedIn de la Asociación con la Calidad y Cultura Democrática. Bueno, que también tenéis ahí redes sociales debajo. Así que, bueno, pues formas de contactar con ellos ya lo habéis visto. Aquí también hay alguna más. Así que, bueno, que es fácil acceder a ellos y ya habéis visto que se dedican a temas muy interesantes. Y vamos a terminar este programa con un tema radicalmente diferente, pero que muestra un avance muy positivo, aunque todavía con piedras en el camino. Esta noticia es de feminista.com, plataforma dedicada a la igualdad de la agencia EFE, sobre la marea verde del aborto, es decir, del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y sus vidas, que debería ser algo que ni se plantea, la verdad, y que bueno, que esta marea verde pues está tomando mucho impulso en América Latina, a pesar de que el panorama
pues no es sencillo, nunca lo ha sido, ¿no? Y a pesar de muchas resistencias y muchos problemas, pues ahí van avanzando, ¿no? De hecho, bueno, hace nada ha habido una decisión muy importante en México con la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte, ¿no? Y de este modo, pues México se ha subido a la ola de avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, que, bueno, tomó un fuerte impulso ya a finales del año pasado en América Latina, cuando en Argentina se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, esta marea verde, Argentina también ha llegado a Ecuador. Allí la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación 2 años después de que el Congreso se negase a reformar el Código Penal. Chile también llevó la discusión al legislativo y Colombia se prepara para recibir el próximo mes de noviembre una respuesta de la Corte Constitucional al pedido de eliminar el delito de aborto, porque es uno de los problemas en América Latina, que sigue siendo delito en muchos casos, ¿no? Y como os digo, pues junto a estos avances históricos, pues también hay problemas y retrocesos, ¿no? Ahí tenemos a El Salvador y Honduras, que han ratificado la prohibición total del aborto y bueno, las mujeres y personas gestantes se pueden enfrentar a penas bastante duras de entre 3 y 30 años de cárcel, incluso en algunos casos, aunque sufran emergencias obstétricas, incluso aunque peligre la vida de la madre. Curioso, ¿verdad? Muy interesante la noticia de feminista.com en la que entrevistan a diversas expertas. Dan un papel muy destacado a los movimientos sociales. Por ejemplo, en Argentina tuvo mucha importancia la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 15 años llevan comunicando, acompañando y detectando los obstáculos que puedan tener las mujeres y las personas gestantes en el acceso a métodos anticonceptivos o de aborto seguro. Porque siempre se ha abortado, ¿no? ¿De acuerdo? La cosa es que no se juegue nadie la vida, ni tampoco el dinero, como está pasando, por cierto, aquí en España, ¿verdad? Sobre todo en Madrid y en muchos lugares donde es muy difícil abortar en clínicas y hospitales públicos. Hace poco había sido noticia, ¿no? Las dificultades en Madrid, por ejemplo. Bueno, esta campaña, volvemos a Argentina, esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pues desde luego ha sido muy importante, ha sido un factor de movilización fundamental que ha sacado a las calles a muchas mujeres, a miles de personas, y ha sido importante en esta movilización y este éxito en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Otro problema que hay en América Latina, el tema de los embarazos de adolescentes. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el número anual de abortos inseguros, ¿vale? En América Latina, entre las adolescentes de 15 a 19 años, alcanza los 670.000. Cuidadito. Aquí hay que hablar de otro movimiento que se llama la campaña Niñas No Madres. Niñas No Madres es una bandera en el movimiento por el aborto libre en Ecuador y sin duda pues tuvo mucha importancia para que la Corte ampliara la definición del aborto legal para incluir los casos de violación, ¿vale? Y también se está debatiendo ahora el Congreso de Ecuador debate un proyecto de ley para el acceso al aborto a víctimas de violencia sexual. En fin, de hecho, el tema sigue siendo complicado. En México y sus sentencias históricas, hay que tener en cuenta que ahí se ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto, inconstitucional, y además su Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en un solo mes sobre la objeción de conciencia y el reconocimiento de la vida desde la concepción. Son sentencias consideradas como históricas y que sí que están marcando camino. Tras la sentencia, pues el gobierno mexicano ha pedido revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año, ¿vale? Porque todavía sigue existiendo el problema, pero hay muchos casos que han quedado en el limbo porque la criminalización se está realizando por delitos relacionados, no exactamente por el aborto, pero con otras cuestiones que pueden estar relacionadas con el caso en concreto. Y bueno, esta sentencia de México también está aumentando la esperanza del movimiento Causa Justa en Colombia. Es un movimiento formado por más de 90 organizaciones y 134 personas, entre activistas y defensores de los derechos humanos, que también buscan, por medio de un fallo de la Corte Constitucional, que se elimine el delito de aborto.
¿De acuerdo? En Ecuador la criminalización se excluye cuando existe riesgo para la vida y la salud de la mujer en casos de violación y por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. En estos 3 casos, riesgo para la vida y salud de la mujer, violación o por malformaciones, ahí sí se puede abortar y vamos, más que se pueda abortar, que no es delito, ¿de acuerdo? Pero aún así, esto no significa que no haya problemas con los delitos. De hecho, desde 2008 hay alrededor de 400 casos al año de delitos relacionados con el aborto, un 320% más que en el 2005. Y eso a pesar de que se supone que se despenalizaron esos 3 supuestos, ¿no? Respecto a las condenas en Ecuador, 346 personas han sido sentenciadas en 335 casos distintos y la estadística ha subido de 12 a 6 entre 2006 y 2008 y así se mantiene. Pues bueno, que sí, que aquí lo que vemos es el patrón que de alguna manera u otra sigue habiendo en muchos lugares de América Latina un problema de considerar al aborto como un delito y ese es quizá el gran inconveniente, el gran obstáculo. En paralelo a los avances, pues es verdad que organismos como la ONU y Amnistía Internacional se muestran preocupados, han manifestado esta preocupación por retrocesos que están habiendo por ejemplo, en El Salvador y Honduras, que también han ratificado una nefasta unión a la lista de naciones que prohíben totalmente el aborto y se juntan así a Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Haití y Surinam. Pese a este panorama de luces y sombras, al final las expertas consultadas por feminista.com dicen que son mucho más claras las luces, ¿no? De hecho, lo que perciben es que América Latina está en una tendencia hacia abandonar el uso del derecho penal para regular el aborto o por lo menos a reducirlo significativamente. A reducirlo, pues casi, no sé si del todo, pero desde luego hay una regresión, ¿no? Cada vez se está cuestionando más el tema delictivo. Aunque hay pasos atrás, Texas, por ejemplo, este mes, ha entrado una ley en vigor que prohíbe el aborto desde las 6 semanas de gestación. Y también se muestran preocupadas las expertas consultadas por EFE por los procesos que decíamos en Centroamérica, como pasa lo dicho, ¿no? En El Salvador, Honduras, Nicaragua, estos países que prohíben el aborto, ¿no? El Salvador y Honduras ya se han unido a esta lista donde, como bien dicen, hay otros países de Centroamérica y esto es grave. Pero el panorama general, con la despenalización del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, la declaración de inconstitucionalidad del aborto en México, los pasos para reducir el tema delictivo en Colombia o Ecuador, pues son bastante positivos y por supuesto que esta es una noticia positiva de la que debemos hacernos eco. Y pues ya vamos a terminar. Muchas gracias por estar ahí un día más. Si os ha gustado, darle like o suscribiros, dependiendo de dónde lo estéis viendo, porque cada una tiene sus cosas. Ya sabéis que estamos en Twitch, en YouTube y en iVoox. Y nada más, simplemente, como siempre aquí os deseamos que la vida os traiga muchas noticias positivas y nos vemos la próxima semana. Chao.